Gracias por estar en sintonía de esta entrevista de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos escuchan en nuestra red de radios a nivel nacional y también a quienes a esta hora ya nos pueden ver en esta transmisión que hacemos en Facebook. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar y analizar la discusión de la Ley de Protección a Periodistas, propuesta que está en el Parlamento salvadoreño desde el año 2018 y que se ha retomado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La Ley de Protección a Periodistas, personas comunicadoras y trabajadoras de la información. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Susana Peñate. Ella es directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador, y a Herbert Serafín. Él es integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, ambas organizaciones miembros de la Mesa de Protección a Periodistas. Susi, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Norma. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para poder hablar un poco sobre la Ley de Protección a Periodistas. Esperamos de que este tema pueda ser abordado para que la población también tenga conocimiento de qué se trata esta iniciativa. Muchas gracias. Bienvenido, Herbert. ¿Cómo está? Buenas tardes, Norma. Un placer saludarles. Un saludo extensivo a Susana y a las y las personas que nos sintonizan en esta tarde. Quisiera, pues, antes de que discutamos y que conozcamos sobre la Ley de Protección a Periodistas, iniciaran hablando sobre el contexto en el que se encuentra la prensa en este momento. APES, Susana, ha presentado datos que son preocupantes. Recién en una conferencia de prensa que la mesa dio esta semana, pues se señalaban retrocesos en materia de libertad de expresión en nuestro país. ¿En qué situación nos encontramos quienes hacemos este trabajo de informar a la población? Sí, efectivamente. Gracias, Norma. Es importante señalar que la APES desde el año 2018 cuenta con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas y vemos que desde ese año hasta el 2021 la cantidad de agresiones o de vulneraciones al ejercicio periodístico ha ido en aumento. Por ejemplo, en el año 2018 se registraron 65 casos de vulneraciones al ejercicio periodístico o vulneraciones a la prensa. Para el año 2019 se subió a 77. Para el año 2020 fueron 125 casos. Y en lo que va de 2021 ya tenemos reporte de 94 casos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de estos casos? Bueno, nos referimos a la restricción al ejercicio periodístico. En el caso de las restricciones pueden ser bloqueos a periodistas para que puedan acceder a una fuente de información. Estamos hablando de que no pueden hacer una entrevista, no se les deja preguntar en conferencias de prensa, se les quita el espacio de su pregunta o se les limita solamente a ciertos medios de comunicación que sean afines a quien está dando la conferencia. Tenemos estigmatizaciones o declaraciones estigmatizantes contra la prensa. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos hablando de casos en el que por medio de redes sociales principalmente hay funcionarios públicos que emiten opiniones que tratan de ver a la prensa que hace algún cuestionamiento como que si fuese un adversario o un enemigo. Se les señala como pseudoperiodistas o se les señala como alguna especie de persona que no está haciendo su trabajo de manera profesional por el simple hecho de preguntar, de cuestionar, por ejemplo, cómo se están utilizando fondos públicos. Y se les ataca de esta forma, señalándolos y acusándolos, y en ese mismo momento se viene una ola de retweets, compartir mensajes, acosos a través de las redes sociales contra los periodistas que en alguna manera, a pesar de que está en el plano digital, existe el temor de que eso vaya a pasar a un plano personal, que se puedan propiciar agresiones físicas. Y sí, también tenemos agresiones físicas en el marco del contexto electoral. También se tuvo un monitoreo especial de las elecciones, donde se tuvo 84 afectaciones. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, una fotoperiodista del Diario de Hoy, a quien personal de seguridad de la presidencia físicamente la tomó, la empujó, estando ella cubriendo mientras votaba el presidente junto a otros periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas, pero ella fue justamente quien personal de seguridad la tomó y la movió del lugar de donde estaba. Tenemos ese tipo de afectaciones, el acoso digital, los bloqueos de las cuentas institucionales
que son las que están utilizando el gobierno, por ejemplo, para poder dar información a la población. Entonces, si ese es tu medio en el cual estás dando información, ¿qué objeto tiene de bloquear a periodistas? Entonces, eso es lo que está haciendo. La misma presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, ha sido bloqueada de cuentas de la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Tenemos periodistas que han sido bloqueados de cuentas de la presidencia, de ministerios, de cualquier otra instancia gubernamental o funcionarios que no le gustó que le preguntaran algo y lo bloquean. Esos son tipos de casos que tenemos y que a nosotros nos preocupa, que van en aumento. Y esto no es porque los periodistas sea que queramos exclusividad, que nos traten bien y todo eso, sino que es una vulneración al derecho de la sociedad de estar informada. Si los periodistas, a fin de cuentas, lo que hacemos es recabar información y transmitirla a la sociedad. Si estos canales de información se ven cerrados cada vez, entonces la población tiene menos posibilidad de poderse informar y tomar decisiones lo mejor pensadas posibles, que para eso es una función del periodismo. Bueno, eso es lo que un poco te podría hablarte, Norma, de la situación que tenemos los periodistas actualmente. Decíamos, Herbert, en 2018, frente a este contexto que sin duda en estos años se ha agravado de agresiones, de vulneraciones a la prensa, pues se presenta esta propuesta de ley de protección a periodistas, personas comunicadoras y trabajadoras de la información a la Asamblea Legislativa. Quisiera que habláramos sobre los puntos principales o centrales de esta normativa y especificar precisamente en uno de estos datos que es el nombre de la ley, ¿no? No solamente se limita a periodistas, sino que también se habla de personas comunicadoras y trabajadoras de la información. Quisiera que nos hablara al respecto, dado que FESPAD pues, ha acompañado esta iniciativa. Claro, Norma. Sin duda que lo que ha planteado Susana anteriormente es el motivo principal del por qué se impulsa esta propuesta de ley de 2018, como tú bien comentabas. Señalar, pues, que, como tú mencionas, esta ley no solamente se limita a proteger a personas periodistas, sino que también tiene un alcance a personas comunicadoras sociales y trabajadoras de la información. En ese orden de ideas, hemos podido evidenciar diversos ataques, acosos, que se generan incluso en diversos tipos de delitos como calumnias, difamaciones, acoso digital, etcétera, en contra de personas periodistas, trabajadoras de la comunicación e información. Entonces, el objeto de esta ley lleva principalmente brindar protección a esas personas que se ven afectadas por estos ataques. Obviamente hay diversos grados de afectación, como por ejemplo una amenaza a muerte, amenaza a realizar un daño en la situación física de la persona, etcétera. Entonces, son aspectos que requieren una atención integral por parte del Estado. En ese orden de ideas, se involucra en este proyecto de ley a la Fiscalía. Bueno, se crea la propuesta de crear una Comisión Nacional de Protección de Trabajadores de la Comunicación e Información, en el sentido que está involucrada la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y una serie de instituciones más vinculadas a la investigación y persecución de delitos. Asimismo, que esas puedan tener un rol activo para otorgar medidas de protección y de prevención a las personas que se vean afectadas por estas diversas acciones que se están llevando a cabo. Asimismo, el articulado que se está trabajando en el proyecto de ley ya se ha podido avanzar al menos por 15 artículos. Parte de ese contenido que se tiene es el objeto de la ley, quienes integrarían la Comisión Nacional de Periodistas, está integrada también por organizaciones de la sociedad civil, y quiero hacer énfasis en que también estaría involucrándose a pertenecer a esta comisión las organizaciones que ya forman parte de la Mesa de Protección a Periodistas, es decir, FESPAD, la UCA, APES y como entidad estatal la PDH. Entonces, se plantea que esta ley también se puede generar una política pública para las personas periodistas en el sentido de que se pueda sensibilizar a la población sobre la necesidad del trabajo de la prensa. En el sentido, tal como mencionaba Susana, es importante que la población pueda tener una seguridad que la información que está recibiendo es verdadera, está verificada, por tanto, evitar que exista una manipulación arbitraria de la información a fin
de obtener beneficios de ellos políticos o personales. Es decir, esta ley lo que persigue es que se pueda realizar una labor de los periodistas ética, ¿sí? Pero principalmente otorgar medidas de protección y de prevención a aquellas personas que se vean afectadas por las diversas acciones que se pueden estar sujetas a su persona. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es la que discute pues, esta normativa, ha retomado el estudio, pero uno de los puntos de debate justo ha sido esto que decíamos, el nombre, a quiénes cuerpa esta normativa. Quisiera que nos ampliara un poquito más sobre eso, Herbert. Sí, en efecto, vale la pena recordar, ¿no? Toda la situación que se ha dado últimamente, específicamente con el tema de los youtubers, ¿no? Entonces, esta ley brinda definiciones como, por ejemplo, qué se va a entender por persona periodista, qué se va a entender por una persona comunicadora social y una persona trabajadora de la información. Entonces, esto la semana pasada, esta semana que se dio la discusión sobre presentar los artículos aprobados a la comisión, entró en debate qué se va a entender sinceramente por persona trabajadora en la comunicación, periodista y de comunicación social, porque decían de que la definición brindada podía dar lugar a que se incorporaran pues, los youtubers, ¿no? Entonces, el trabajo que se ha venido realizando por parte de la mesa con la comisión es poder otorgar una definición amplia, pero que a la vez permita determinar específicamente cuáles son el perfil que debe de cumplir una persona que realmente realice trabajo periodístico o comunicación institucional. Entonces, la ley no busca ser restrictiva para el modo de informar o quiénes van a informar, sino el manejo de la información, el medio por el cual está siendo canalizada y si esta información persigue un uso político, ataques a personas, si esa también información conlleva a apología del delito. Entonces, esas acciones van a ser excluidas de la aplicación de la ley. Es decir, pero aquellas personas que transgredan el marco constitucional, que a través de la información que editan, acosan, amenazan, estigmatizan a personas, entonces esas personas no van a ser sujetas de aplicación al marco normativo si en un dado momento llegan a verse necesitadas de ello. ¿Qué implica para periodistas, personas comunicadoras y trabajadores de la información, Susi, el que no tengamos una ley que nos proteja? Somos uno de los países todavía que no tenemos una ley que establezca protección para el gremio periodístico. ¿Qué implica esto? ¿En qué situación nos coloca, además de este contexto que ya nos explicaba? Bueno, hay que analizar también cómo es la situación de nuestra región, ¿verdad? En el Triángulo Norte de Centroamérica se caracteriza o se ha caracterizado bastante con hechos de violencia, donde en otros países los periodistas se ven bastante expuestos incluso a ser desaparecidos y hasta asesinados. Bueno, ¿a qué nos exponemos si no tener como una ley? Por ejemplo, ¿cuáles son el objeto que persigue la ley de protección a periodistas? La palabra lo dice, ¿verdad? Pero tiene la implicación de tomar medidas de prevención, protección y resguardo ante cualquier tipo de vulneración que podamos tener las personas periodistas y trabajadoras de la comunicación a raíz del trabajo en el que realizamos. Digamos que lo que se necesita es que se instituciones administrativas o judiciales para la protección de la vida y del trabajo de las personas periodistas y comunicadoras. Quizás aclarar, como ya decía Herbert, aclarar quiénes son los periodistas y las personas comunicadoras. Bueno, estamos hablando de una profesión. Esta es una ley especial para resguardo de las personas que nos dedicamos a esta profesión del periodismo y la comunicación social. Son carreras universitarias, muchos de nosotros hemos tenido que pasar, claro, por la academia para poder ejercer esta profesión, así como muchos otros que tienen abogacía, medicina, trabajo social, muchas otras. Entonces, estamos hablando de una ley que nos permita tener estas medidas de prevención y de protección y resguardo para las personas que a raíz de su trabajo se vean expuestas en su vida, se vean amenazadas o intimidadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que suele pasar? Que como los periodistas estamos expuestos a la cobertura de diferente tipo de hechos,
pueden ser también en lugares del país que no sean muy seguros, entonces estamos expuestos a hurtos, a robos, amenazas, privación de libertad, también ataques políticos cuando no somos adversarios políticos, pero en algún momento, cuando ya se vuelve la prensa incómoda, entonces ya es vista mal la persona que ejerce esta profesión, y eso es lo vulnerable, que al dar a conocer, por ejemplo, hechos que no son transparentes, mal manejo de fondos, entonces nos volvemos blanco, por ejemplo, del poder. Entonces, ¿cómo defendernos ante eso? ¿Cómo procurar que las personas no se vean amenazadas en su integridad? O también afectaciones laborales. Hay vulneración laboral también. O sea, no le gusta el enfoque de una nota, entonces corre riesgo de que por amor o por la necesidad económica de la pauta publicitaria se tenga que despedir injustamente a una persona. También son de los casos que la ley contempla. ¿Para qué? Para que se actúe de acuerdo a derecho, porque somos personas sujetas a derecho, pero la misma naturaleza de la profesión que realizamos, de la actividad que realizamos, necesita de que se puedan garantizar medidas y políticas para un resguardo del ejercicio periodístico y de la vida de las personas. Como lo dije al inicio, Norma, no se trata que nosotros querramos un trato especial por ser nosotros, por ser periodistas, no, se trata de que estamos ejerciendo una labor que es de servicio importantísimo para la población, y que la libertad de expresión y de prensa también es un pilar de la democracia. Estamos hablando de que si no tenemos información clara, si no tenemos información transparente, si el periodismo no da a conocer los casos de corrupción, y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos años, si no lo da a conocer, entonces la población no puede tener ese marco de saber cómo se han utilizado sus recursos, de tomar decisiones adecuadas, de saber que tiene que proteger también la democracia y las libertades. La libertad de expresión es un derecho constitucional, y nosotros ejercemos también la libertad libertad de prensa, que es también un derecho para que la gente pueda conocer la realidad de su país. Entonces, si estamos los trabajadores de prensa, trabajadores de periodismo, expuestos a vulneraciones de esa manera, el acceso que tendrá la población a información independiente, a información veraz, contrastada, realizada con el método periodístico, va a ser menor. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Inundado todo de redes sociales de información que es difícil de contrastar, que es difícil saber si es calumnia, si es difamación, y que eso es lo que abunda. Entonces, nuestro trabajo, a ser profesionales, es justamente llevar a la población esa información que está verificada y que es de interés público. Entonces, necesitamos también ese respaldo y ese acuerpamiento para el personal de prensa. Y no solo el periodista, tal vez el que ven frente a cámaras, el que da el reporte, hay una cantidad grande de personas atrás. Hay editores, camarógrafos, fotoperiodistas, productores, personal que trabaja en prensa, en imprenta, en áreas técnicas que no se ven, pero forman parte de este gran conglomerado que también está exponiéndose, y por eso necesitamos de que haya un cuerpo normativo que sea de protección y de garantizar esas medidas y esas políticas para que nosotros podamos hacer un ejercicio periodístico que sí sea de beneficio para la población. De lo contrario, podemos tener solamente medios o plataformas digitales, porque no son medios de comunicación, aclaro también. Hay plataformas digitales que parecen noticiosas, pero su fin es desinformar, y la desinformación es algo negativo para nuestra sociedad. Pone también en riesgo la democracia del país. Entonces es importante poder tener estos mecanismos de garantía, de protección de un ejercicio profesional que es vital para nuestra sociedad. En todo esto, ¿cómo se hace énfasis también en la situación y la condición de las mujeres periodistas? Un informe que realizó hace unos años la Procuraduría de Derechos Humanos revelaba la condición de vulneración que las mujeres periodistas viven en sus diversos ámbitos, al interior de los medios, en el trabajo de campo, como ciudadana de este país. ¿Por qué es importante y cómo hacer énfasis en el marco de este proyecto de ley en ese punto específico? Sí, es importante destacar que también la ley hace mención a situaciones que pueden ser amenazas, como el acoso sexual. El acoso sexual, todas las personas estamos expuestas a eso, pero hay un mayor nivel de exposición de las mujeres.
porque como ya mencionabas, ese informe que hizo la Procuraduría General, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, perdón, sí resaltaba que todas las mujeres que hicieron la encuesta, todas, absolutamente todas en algún momento hemos sido víctimas de acoso sexual. ¿De quiénes? Ya puede ser de compañeros de trabajo, de fuentes informativas, de jefaturas, de otras áreas de la misma institución en la que se encuentra, o colegas de otros medios de comunicación que se desempeñan en diferentes áreas. De las fuentes informativas también es bastante común ese acoso o irrespeto hacia las mujeres periodistas. No más para irme muy lejos, hoy mismo hemos tenido ya un caso en el que una colega del Canal 10, y aquí esto hago el paréntesis, la ley protege a todos independientemente del medio en el que trabajan y la línea editorial que tengan, la ley busca abarcarnos a todos, pues entonces tenemos este caso que hoy una jueza que diga que deberíamos estar acostumbradas al acoso sexual por ser periodistas, no es aceptable, no es posible, porque no hay la ley no dice quién es, la ley de integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, no dice qué parte de las mujeres tienen que vivir acostumbradas a una agresión sexual. Eso es una ley que está establecida para todas las mujeres, es un problema estructural social bastante grave que las mujeres periodistas también estamos enfrentando, así que no es posible que nos excluyan, que nos digan que tenemos que estar sometidas o aceptar agresiones sexuales, acoso sexual, eso no es aceptable. Entonces, esta ley tiene que incorporar también ese elemento porque son las particularidades en esta profesión para quienes enfrentamos este tipo de acoso o agresiones sexuales. Es importantísimo también señalar y dejar sentado en normativa legal, en un cuerpo legal, que esta es una vulneración también al ejercicio periodístico, porque aunque no lo crean, pero esto tiene una carga emocional y psicológica bien grande, porque si estás ejerciendo una entrevista, pero te está acosando el entrevistado, ¿cómo vas a poder desempeñar bien tu labor? ¿Cómo le vas a poder sacar información, obtener información de utilidad si te está acosando en ese momento? No es aceptable, no es posible, es bastante frustrante tener que buscar una fuente que te tiene que dar información, más si es funcionario público o está desempeñando un cargo público y tiene información de interés público, y como sucedió hace muchos años, no la quiera dar, sino que te ofrezca un cafecito. Entonces son de los casos emblemáticos que se conocieron, pero es diario, es muy común y es necesario que la ley también contemple qué medidas se deben de tomar para prevención y protección de los casos de acoso sexual que las mujeres periodistas también vivimos. Herbert, para finalizar, quisiera conocer, ya usted nos explicaba, se ha avanzado en la discusión de la ley en la Comisión de Legislación, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que se apruebe antes de que finalice la legislatura el 30 de abril? Sí, realmente que nosotros también hemos hecho esa valoración, hemos podido darle seguimiento, conversar con algunos diputados y diputadas que integran la comisión, y vemos que existe la buena disponibilidad de que esta ley sea aprobada antes del 1 de mayo, ¿no? Es decir, nosotros incluso como mesa esperaríamos que la próxima semana se le esté dando una presentación muy avanzada del proyecto de ley a la comisión, y si es posible, pues con el visto bueno, ¿no? Para pasar al pleno del dictamen favorable. Entonces, sí esperamos que esa legislatura la pueda aprobar. Incluso también hemos valorado el panorama de que esta ley sea vetada por el presidente de la República, es decir, la Asamblea Legislativa la apruebe, la pase al presidente de la República, realiza observaciones o la vete por diversas perspectivas como inconstitucionalidad, la misma asamblea actual la podría superar, pasar a sala de lo constitucional, y pues que esta resuelva si es constitucional o no. Bajo ese orden de ideas, la mesa está presentando que este proyecto de ley lleve pues obviamente una línea constitucional. Esperamos pues que esa valoración se siga trabajando, por supuesto, y esperar pues poder tener un resultado positivo.
Quiero agradecerles por su tiempo. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias a Susana Peñate, directiva de APES, y también a Herbert Serafín de FESPADA, ambas organizaciones integrantes de la Mesa de Protección a Periodistas, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, Susi. Gracias a ustedes, amigos Gracias, y Norma, amigas. gracias, Serafín, por este espacio. Gracias, Herbert, a usted también. Un placer, un gusto ver. Amigos y amigas, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y lo esperamos el día de mañana.